Y nosotros seguimos, vamos a hablar, como no, del tema que nos ocupa en estas últimas semanas, que es el conflicto en Oriente Medio y pendientes de lo que suceda con esas negociaciones. En torno a este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que tenemos ya al otro lado, que es Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Oye, quería empezar un poco por visión de bancos centrales. Ayer se publicó el libro beige de la FED, no mucha sorpresa, la verdad, pero bueno, nos habla de incertidumbre empresarial, como es lógico. En un ratito tenemos las actas del BCE y te quería preguntar un poco por la expectativa. Ahora que que estamos en un momento de tregua, si se ha recalibrado un poco esas expectativas de lo que vayan a hacer los bancos centrales este año. Sí, muy buena pregunta, porque es que venimos de 2 semanas en donde hemos visto que la reacción de los mercados ha sido una corrección que nosotros llamamos de liquidación en el sentido que no ha habido ningún tipo de activo refugio, fundamentalmente por lo que comentas, porque había un temor muy importante en los mercados que este shock de oferta por la parte de los precios de energéticos, pues supusiera un cambio de política monetaria, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto. Hemos visto que ha sido un camino de ida y vuelta, porque estamos viendo ahora mismo, nos levantamos esta mañana ya con algunos índices globales casi recuperando los niveles vamos a decir, start del conflicto del 25 de febrero. Recordemos que estamos ya casi mes y medio de este conflicto y claramente lo que estamos viendo nosotros es que parece que las aguas se están calmando, ¿no? Se están calmando en el sentido de que, como nosotros preveíamos, porque nosotros siempre hemos pensado que un banco central no puede tomar decisiones precipitadas por un shock de oferta, coyuntural, como lo estamos viendo nosotros. Pero no es menos cierto que estos mensajes de cautela por parte de los bancos centrales son muy correctos. De alguna forma, lo que los bancos centrales están diciendo es que si esto se alarga en el tiempo y si esto empieza a tener más que una corrección por liquidación, es una corrección cíclica. Que corrección cíclica significa que empezamos a ver efectos reales de esto del consumidor y, por tanto, de la demanda. Entonces, esto sí que sería una corrección mucho más estructural y no coyuntural, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos, por resumir, que los bancos centrales van a estar con un modo más o menos vigilante. De momento, no creemos que vayan a tomar ninguna decisión y yo diría que estamos quizá un poco más optimistas que el mercado. Entonces, seguimos pensando que lo que importa es el crecimiento y si este conflicto, que parece ser, pues ya tiene un poco, vamos a decir, fecha de caducidad, porque más o menos una vez que se han sentado a la mesa, pues lo lógico es que lleguen a un acuerdo, aunque tarde unas semanas todavía. Esto llegó que el mercado ya está descontando que va a haber esa tregua, se va a mantener, que se va a llegar a algún tipo de acuerdo y, por tanto, volveremos un poco a la situación anterior. Dicho esto, es verdad que ya se ha producido cierto daño. Hemos visto datos de inflación en Estados Unidos subiendo por encima del 6%. Hemos visto datos en España también subiendo por encima del 10%, el mes de marzo en particular. Es decir, que hay cierto daño que ya se ha hecho desde el punto de vista de inflación, pero creemos que es una inflación que volverá un poco al misma tendencia que teníamos anteriormente. Volvemos con Gonzalo Rengifo, Pictet Asset Management. Gonzalo, hemos recuperado esa conexión. Te decía, no sé si me has escuchado, lo último que estábamos recogiendo un poco la expectativa de que efectivamente, ojalá, y eso descuenta el mercado, las negociaciones lleguen a buen puerto, pero te preguntaba, el petróleo no ha vuelto todavía a recuperar los niveles previos a que estallase el conflicto, entonces no sé si hemos pasado de hablar de una duración del conflicto que se extienda penalizaría y en este caso unas negociaciones que se extiendan con un petróleo que no está todavía en esos niveles penalizarían al mercado. No, por supuesto. Es decir, nosotros ya estamos, como os podéis imaginar, estamos analizando muy de cerca los efectos que ya está teniendo este mes y medio de interrupción, vamos a decir, o de falta de suministro. Que pensar una cosa, es decir, la mayoría de los barcos que zarparon del estrecho de Hormuz antes de que empezara el conflicto están llegando a las costas europeas ahora mismo. Hace mes y medio que no ha salido ninguno, con lo cual los efectos de suministro van a empezar o de falta de suministro se van a empezar a ver de forma real ahora, ¿no? Nosotros ya estamos valorando que esto sí que va a tener un efecto de menor crecimiento económico, ya lo está teniendo, y un efecto de inflación de algunos décimas. De momento estamos ahí, pero no es menos cierto que si esto se alargara y tuviéramos una falta de suministro real durante los próximos 3 o 4 meses, entonces sí que veríamos que empezamos ya a tener encima de la mesa
un entorno o un panorama o unas perspectivas que van a afectar al crecimiento económico, que van a afectar a la inflación y, por tanto, seguramente veríamos incluso una reevaluación de la situación por parte de los bancos centrales. No es nuestro escenario principal de trabajo. Creemos que el mercado está siendo suficientemente ágil como para absorber estas noticias y darle cierta perspectiva. Y nosotros creemos que no de forma inmediata, pero sí creemos que si esto se resume dentro de un mes, mes y medio, yo creo que el efecto de inflación será controlado, el efecto de crecimiento o en falta de o restar crecimiento también será muy controlado y los precios del petróleo volverán a niveles del 70-80 dólares de media en el año, ¿no? Es decir, que esto es un pequeño, vamos a decir, rebote en lo que llevamos de año, ¿no? Pero es verdad que no creemos que vayan a volver a niveles de 60, pero sí a un nivel más o menos medio de 80 sí sería lo más razonable. De momento, con la información que tenemos, es verdad que esto, como bien dices, esto cambia cada día, porque ahora mismo hay doble bloqueo en Hormuz, ya no había uno, ahora hay dos, y no parece que esto se resuelva a corto plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos siguiendo el tema día a día, pero de momento creemos que el daño a la economía, a la inflación y al crecimiento es muy limitado, pero no es menos cierto que si esto se alargará mucho en el tiempo, pues será mucho más importante. Tendremos que volver a valorar hasta qué punto eso realmente empieza a afectar, como decía anteriormente, lo que es una corrección cíclica, que es lo que nosotros denominamos corrección cíclica, es cuando empieza a afectar realmente a la demanda, a la capacidad de gasto de los consumidores y, por tanto, al crecimiento económico. Y no olvidemos que en el caso de americano, que está siendo mucho más resiliente de lo que el mercado estaba esperando, el 70% del crecimiento económico americano se basa en el consumidor. Si el consumidor se ve penalizado en la capacidad de gasto, pues ahí sí que tendremos una situación macroeconómica distinta, ¿no? Tomando ese escenario base que tenéis y que yo creo que es un poco el deseo de todos, que esto se resuelva medianamente pronto y se llegue a un acuerdo. Hablábamos antes del inversor conservador. Te quería preguntar por la renta. Creo que estamos perdiendo de nuevo a Gonzalo. Día complicado, la inteligencia artificial avanza, pero a veces las conexiones nos fallan. Nosotros nos vemos muy pronto en el próximo Ponte en Acción.